En una iglesia de piedra, en la Italia del siglo XIII, la luz tiembla sobre un altar sencillo. Un sacerdote llega con pasos lentos y oración guardada. La noche sostiene el silencio, la fe busca aprender reverencia. En la Italia central del siglo XIII, cuando las ciudades estaban unidas por caminos de polvo y de piedra, la vida de fe se sostenía con gestos sencillos y repetidos. En cada pueblo había una iglesia pequeña, un altar de madera o de mármol, y una lámpara encendida que hablaba sin palabras de una presencia custodiada. Las campanas marcaban las horas, la gente trabajaba la tierra, cuidaba viñas, horneaba pan, y al caer la tarde buscaba en la oración un orden interior que el mundo no siempre daba. En aquellos años, la iglesia era también un refugio ante temores antiguos. Había guerras entre señores, disputas entre comunas y enfermedades que llegaban sin aviso. Sin embargo, en medio de lo cambiante, la Eucaristía seguía siendo el centro silencioso, no siempre comprendido del todo, pero venerado con una reverencia que se aprendía desde la infancia, viendo a los mayores inclinar la cabeza, callar y guardar respeto ante lo santo. En ese mismo tiempo, no lejos de Roma, la ciudad de Orvieto ofrecía seguridad al pontífice y a su corte. La sede apostólica no siempre permanecía en un solo lugar. A veces, por razones políticas y por tensiones con familias poderosas, el Papa vivía en ciudades fortificadas. Orvieto, elevada sobre la roca, permitía vigilancia y calma relativa. Allí, la liturgia se celebraba con solemnidad. La presencia de teólogos, religiosos y servidores de la curia hacía que la enseñanza y la disciplina fueran observadas con cuidado. A algunos días de camino en el territorio de Bolsena se levantaba una basílica antigua dedicada a Santa Cristina. Su memoria se conservaba con especial cariño. Se decía que había sufrido por confesar la fe y que su testimonio había pasado de generación en generación en la región. Los peregrinos llegaban a su sepulcro con necesidades concretas. Unos pedían paz en la familia, otros fortaleza para soportar el trabajo, y muchos simplemente buscaban un rato de silencio bajo la mirada de Dios. Entre los peregrinos de aquellos años se encontraba un sacerdote extranjero de regiones del norte, conocido en las crónicas con un nombre que ha llegado con variantes. Se le recuerda como un presbítero piadoso, con deseos de vivir conforme a lo que celebraba. No viajaba por curiosidad, viajaba por necesidad interior. Su corazón estaba marcado por una dificultad que no sabía decir con claridad y que, sin embargo, lo acompañaba como una sombra. Celebraba la misa con cuidado, siguiendo los libros y las rúbricas recibidas, pero en lo más íntimo sufría una inquietud. La fe de la Iglesia afirmaba que el pan y el vino, consagrados, se convertían verdaderamente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Él lo había enseñado, él lo había repetido, y aún así, en ciertos momentos, cuando pronunciaba las palabras sagradas, sentía una resistencia interior, como si su mente buscara pruebas cuando debía descansar en la confianza. No era una rebeldía abierta, era una fatiga del espíritu, un combate silencioso que lo avergonzaba. En la vida clerical de entonces y también hoy, la duda podía presentarse no como negación, sino como cansancio, o como temor de engañarse a sí mismo. El sacerdote guardaba ese combate como se guarda una herida escondida. No quería escandalizar, no quería mostrarse frágil, y al mismo tiempo temía que su servicio quedara vacío si la fe se debilitaba. Había oído hablar del sepulcro de Santa Cristina, había escuchado en caminos y hospedajes que muchos regresaban de allí con el alma más firme. Por eso decidió ir, no con prisa, con el paso de quien busca un alivio que no se compra. Llegó a Bolsena en días de calor, cuando el lago parecía inmóvil y las calles olían a piedra tibia y a hierbas. Pidió al clero local permiso para celebrar. Fue recibido con respeto, como se acostumbraba con los peregrinos consagrados. Se le preparó el altar, se le ofrecieron vasos sagrados limpios, se le entregó panásimo hecho según el uso latino y vino para el sacrificio.
Nada parecía distinto a cualquier otra mañana en que la iglesia repetía el misterio de la cena. La Basílica de Santa Cristina guardaba una serenidad particular. La luz entraba por aberturas altas, el aire tenía frescura de interior antiguo. Algunas mujeres estaban en oración, con velos sencillos, unos hombres permanecían al fondo, de pie, sin hablar. Se oían pasos suaves y el murmullo de rezos que se mezclaban con el canto de algún salmo. El sacerdote comenzó la celebración con la atención habitual. Sus manos se movían según costumbre. Su voz era baja y clara. En el momento de las lecturas, escuchó como quien escucha por primera vez, tratando de permitir que la palabra abriera una rendija en su inquietud. Luego, al avanzar la liturgia, se acercó la plegaria eucarística. No era la zona de rito en la que el tiempo parecía detenerse. Pronunció las palabras de la institución con cuidado. No las dijo como fórmula aprendida, las dijo como quien se sostiene en algo más grande que su pensamiento. Y al elevar la hostia, según lo que las crónicas han transmitido, ocurrió un hecho que lo dejó sin aliento. No fue un espectáculo buscado, no hubo alaridos, no hubo gritos de triunfo, fue más bien un instante de desconcierto reverente. Se dijo que apareció sangre en la hostia y que gotas cayeron sobre el corporal y sobre el altar. Las telas blancas, preparadas para la pureza del rito, quedaron marcadas de rojo. El sacerdote sintió que el temor lo atravesaba. Sus manos temblaron, su mente se quedó sin defensas. Durante un breve momento no supo qué hacer, porque aquello, si era verdadero, lo superaba. Y si era ilusión, lo aterraba también. Se detuvo, miró el corporal, miró el altar. Sus labios quedaron entreabiertos como si le faltara la voz. A su alrededor, los fieles percibieron la interrupción. Algunos se inclinaron aún más, otros levantaron la cabeza con prudencia. Nadie quería profanar con curiosidad lo que pertenecía a Dios. El sacerdote apartó la mirada como quien se siente indigno. Quiso ocultar lo ocurrido. Quiso terminar rápidamente, pero no podía ignorarlo. En el rito, todo está ordenado para el respeto, y cuando lo inesperado se impone, el respeto se vuelve aún más necesario. Él comprendió, en ese mismo instante, que no podía tratar aquello como asunto privado. La fe de la Iglesia no era un sentimiento personal, era una realidad celebrada en nombre de todos. Se retiró un poco, con el corazón golpeando fuerte. Que se acercó a un clérigo de la basílica, le mostró las telas y con voz quebrada dijo lo mínimo. No buscó justificarse, no intentó interpretar, solo reconoció que algo había sucedido en el momento de la consagración. La noticia no se propagó como rumor ligero. Primero, fue tratada con cautela. Los ministros locales miraron con atención. Se guardaron las telas, se protegió el altar, se pidió silencio, no por ocultar, sino por evitar un trato irreverente. En aquellos siglos se temía tanto el canto del engaño como el sacrilegio. La prudencia era parte de la reverencia. Alguien recordó que el Papa estaba en Orvieto. No era una distancia imposible, y la presencia del pontífice ofrecía una autoridad capaz de juzgar y de ordenar lo que debía hacerse. Se consideró entonces que era necesario informar, no como espectáculo, sino como asunto que tocaba al corazón mismo del culto cristiano. El sacerdote, consumido por la mezcla de miedo y alivio, aceptó viajar. Su duda interior había quedado herida de manera definitiva, no por violencia, sino por una impresión que no podía negar. En el camino hacia Orvieto, el paisaje parecía distinto. Los árboles eran los mismos, las colinas no habían cambiado, pero en su interior se había abierto un espacio nuevo. No se sentía victorioso, se sentía pequeño. La comitiva que llevó las telas y el testimonio avanzó con modestia. No buscaba multitudes. Pasó por senderos donde se oía el sonido de los carros y el canto de los jornaleros. Al llegar a Orvieto, se presentó ante autoridades eclesiásticas y finalmente, según se conserva en registros y tradiciones, fue recibido el hecho por el Papa Urbano, que gobernaba entonces. El pontífice escuchó, observó, consultó. En la iglesia, incluso cuando se narra un prodigio,
Se procura que el juicio no sea precipitado. La reverencia no se opone a la razón, la integra en un marco de obediencia y de humildad. Por eso, antes de disponer, se examinó lo que podía examinarse, se recogieron testimonios, se trató el objeto con cuidado, evitando que manos curiosas lo tocaran. Mientras tanto, la ciudad de Orvieto vivía a su ritmo, los talleres seguían trabajando, los canteros tallaban piedra, los comerciantes pesaban grano, y sin embargo, había en el ambiente un silencio distinto, como si la gente intuyera que lo sagrado había pasado cerca y exigía una atención más limpia. Urbano IV era un hombre de gobierno, pero también era pastor. Conocía la necesidad de fortalecer la fe del pueblo. La Eucaristía, aunque venerada, estaba rodeada de discusiones teológicas en Europa. En algunos lugares se habían alzado voces confusas, en otros se había enfriado la devoción. Un hecho, como el ocurrido en Bolsena, podía convertirse en ocasión de renovación interior. Si se trataba con sobriedad, el Papa dispuso que las telas fueran llevadas en procesión, no como desfile de curiosidad, sino como acto litúrgico. El pueblo se reunió con orden. Se encendieron cirios, los cantos eran contenidos, no había griterío. La procesión caminó por las calles de Orvieto con el paso lento de quien acompaña un misterio. La gente, al ver el corporal manchado, no se acercaba como ante una reliquia de mercado. Se inclinaba, hacía la señal de la cruz, muchos lloraban sin ruido. Se dijo que el corporal fue depositado en un lugar digno. Más tarde, se construiría un espacio más solemne para custodiarlo. La Catedral de Orvieto, cuya grandeza fue creciendo con los años, quedaría unida en la memoria a ese suceso. No porque la piedra fuera más importante, sino porque el pueblo necesitaba un signo visible que recordara la reverencia debida al sacramento. En Bolsena, la Basílica de Santa Cristina guardó también la memoria. El altar quedó asociado al evento. Pero el hecho principal no era el lugar, era la llamada a la adoración. En los días posteriores, quienes habían estado presentes recordaban detalles pequeños: la luz, el silencio, el temblor del sacerdote, el modo en que los fieles bajaron la mirada para no mirar con atrevimiento. El sacerdote peregrino, por su parte, no fue presentado como héroe. Las crónicas lo muestran más bien como un hombre vencido por su propia fragilidad. Había buscado una ayuda y la había recibido de un modo que no esperaba. Su vida cambió, pero no en forma de fama, cambió en su interior. Se hizo más cuidadoso, más humilde. Comprendió que el altar no es lugar para sostenerse en la propia seguridad, sino en la misericordia de Dios. En aquellos tiempos, la reverencia eucarística se expresaba en gestos que hoy podrían parecer duros, pero que nacían de la convicción de que allí estaba Cristo. Se ayunaba antes de comulgar. Se preparaban las manos del celebrante con lavado y oración. Se cuidaban los corporales y las purificaderas con extrema atención. Si una partícula caía, se recogía con diligencia, no por superstición, sino por amor y temor reverente. El hecho de Bolsena y Orvieto fortaleció esa sensibilidad. No inventó la fe, la reafirmó. Los predicadores, con prudencia, recordaban al pueblo que lo sagrado no admite ligereza, y al mismo tiempo insistían en que la reverencia no es miedo servil, sino reconocimiento de un don. Poco a poco, en la curia y entre teólogos, se habló de dar a la Eucaristía una celebración particular. Ya existían fiestas y conmemoraciones, pero se deseaba un día dedicado a contemplar el misterio con mayor serenidad. Se cuenta que Urbano IV, movido por la necesidad pastoral y por lo ocurrido, promovió la solemnidad del Corpus Christi. El propósito era claro: que el pueblo alabara públicamente la presencia real de Cristo en el sacramento, y que esa alabanza educara el corazón. La fiesta no nació de un simple entusiasmo popular. Fue fruto de una convergencia de factores espirituales. Había devociones previas en algunas regiones. Había voces de santidad que pedían un culto más explícito.
Y había también el deseo de que la doctrina se celebrara en oración, no solo en disputas. Con el tiempo, la liturgia del Corpus Christi se enriqueció. Se pidieron textos a grandes maestros de la época. Las composiciones teológicas se hicieron canto. Pero todo eso vino después. En el inicio, lo que sostenía la fiesta era el mismo centro de siempre, el altar. El épane consagrado, el silencio que se hace cuando se reconoce una presencia. En Orvieto, la custodia del corporal se convirtió en motivo de peregrinación. Llegaban fieles que no querían ver por curiosidad, sino arrodillarse. Los ministros de la iglesia ponían límites para proteger la dignidad. No se permitía un acercamiento irrespetuoso. Se enseñaba que el signo debía conducir a la adoración, no a la distracción. El pueblo, y con el correr de los años, narraba el hecho con sobriedad. Los ancianos corregían a los jóvenes cuando exageraban. Decían que lo esencial era aprender a comulgar con corazón limpio, a confesarse cuando era necesario, a no tomar el sacramento como costumbre sin alma. La reverencia se volvió, en esa región, casi una forma de educación comunitaria. En Bolsena la vida seguía. La gente volvía al trabajo. Las madres enseñaban oraciones a los hijos. Los pescadores salían al lago, pero al acercarse a la basílica, algo se recordaba en la postura del cuerpo. Se entraba con más cuidado, se hablaba menos, se evitaba pasar delante del altar con prisa. No era una obligación impuesta. Era un respeto interior que se volvía hábito. El sacerdote peregrino no se borró de las crónicas como sombra. Se le menciona para mostrar que incluso un ministro puede pasar por noches interiores. Su historia se repetía en los monasterios y en las escuelas catedralicias como advertencia suave. No basta con saber, hace falta creer con el corazón. Y cuando la mente se confunde, se debe buscar ayuda sin orgullo. Se piensa que él continuó su vida sacerdotal con mayor recogimiento. No se conservan detalles de cada año. La mayoría de los documentos antiguos no registran lo cotidiano de un solo hombre, pero la tradición lo presenta reconciliado con su ministerio, más cercano a la confesión, más atento a la preparación interior antes de la misa, más inclinado a pedir perdón cuando sentía flaqueza. En el entorno de Urbino IV, algunos hombres de iglesia contemplaban el hecho con responsabilidad. Sabían que el pueblo podía caer en supersticiones si se alimentaba y alimentaba el deseo de maravillas. Por eso insistían en la doctrina. El milagro, si lo era, no creaba la presencia, solo la manifestaba. La presencia real existía ya en cada altar donde se celebraba con intención recta. Esa enseñanza ayudó a equilibrar el fervor. El equilibrio era parte de la reverencia. La reverencia no se agota en inclinarse. Incluye también la verdad. Incluye saber que la fe no depende de emociones. Que el Señor se entrega incluso cuando el corazón está seco, y que aún sin signos extraordinarios, el sacramento es el mismo. Se difundieron historias de conversiones en torno al hecho, pero los testimonios más creíbles hablaban de cosas discretas. Un hombre que dejó una enemistad antigua, una mujer que volvió a la confesión después de años, un joven que decidió entrar al servicio de la iglesia con espíritu limpio. Eran cambios lentos, casi invisibles, como la lluvia que cae sin ruido y modifica la tierra. En algunos monasterios se copió el relato en latín breve. Se mencionaba el lugar, la basílica, el corporal. Se decía que el Papa recibió el signo, pero se evitaban adornos. Los monjes sabían que si se añadía demasiado se perdía lo esencial. El corazón del relato era la reverencia de la iglesia ante el misterio eucarístico. Pasaron décadas. Orvieto creció. Su catedral se elevó con fachadas de mosaicos, columnas y espacios pensados para la liturgia. En su interior, el corporal fue preservado con cuidado. Las generaciones siguientes lo miraban como se mira un recordatorio de lo que no se debe olvidar. Cada vez que el clero abría el lugar de custodia, lo hacía con manos limpias y oración. La historia se contaba, además, en las predicaciones del Corpus Christi.
Cuando salía la procesión con el Santísimo, se recordaba al pueblo que no se trataba de una costumbre social, era una confesión pública de fe. El cuerpo de Cristo, oculto bajo las especies, caminaba por las calles para bendecir y para enseñar. Y la bendición exigía, de parte del pueblo, una respuesta: respeto, adoración, penitencia, gratitud. En la vida cotidiana, la reverencia se expresaba también en la arquitectura. Se colocaban sagrarios más seguros, se cuidaban las llaves, se enseñaba a los niños al hacer genuflexión, se pedía a los cantores que no convirtieran el canto en vanidad. Se pedía a los servidores del altar que evitaran risas cerca del presbiterio. Eran reglas pequeñas que formaban el alma. No todo era perfecto. Pues en todas las épocas hay distracciones y abusos. Pero la memoria del milagro antiguo actuaba como una luz discreta. Recordaba que el altar no es un lugar cualquiera, que la hostia consagrada no es un símbolo vacío, que la fe tiene consecuencias en la manera de caminar, de hablar, de vestir, de callar. En algunos años la región enfrentó guerras locales, los caminos se volvieron inseguros. Las cosechas a veces fracasaban. La gente entraba en la basílica buscando refugio, y el clero, al elevar la hostia, sabía que sostenía la esperanza de un pueblo. La reverencia no era un lujo, era una necesidad. Cuando todo tiembla, se necesita un centro que no dependa del capricho humano. Así, la historia de Bolsena y Orvieto pasó por generaciones como una enseñanza para el sueño del alma, no como cuento para impresionar, sino como recordatorio de una presencia silenciosa y real. La sangre sobre el corporal no se interpretaba como amenaza, sino como llamada. Una llamada a no tratar con ligereza lo que se recibe con las manos y con el corazón. Con el tiempo, los fieles aprendieron a unir reverencia y caridad. Se decía que no bastaba adorar en el templo si luego se despreciaba al pobre en la calle. La Eucaristía pedía coherencia. Quien comulgaba debía esforzarse por vivir con justicia y mansedumbre. Esa enseñanza acompañó la devoción eucarística para que no se volviera solo un gesto exterior. La Basílica de Santa Cristina conservó su paz antigua. Los peregrinos seguían llegando. Algunos rezaban en silencio ante el altar asociado al suceso. Otros pedían la intercesión de la Santa Mártir. Los sacerdotes del lugar explicaban con sobriedad, sin prometer cosas extraordinarias. Decían que el verdadero milagro es la conversión y que la conversión nace cuando se mira a Cristo con humildad. Don Orvieto, la custodia del corporal, se integró en la vida litúrgica de la catedral. En ciertas fechas se lo mostraba de manera limitada. Se preparaban vigilias, se cantaban himnos con tono contenido. La gente aprendía a permanecer en silencio largo, algo difícil para el corazón inquieto. Pero el silencio era parte de la reverencia. En el silencio la fe respiraba. El recuerdo del sacerdote peregrino también se conservó, no para señalarlo, sino para comprenderlo. Los confesores, al escuchar a otros sacerdotes en crisis, podían recordar que la fragilidad no excluye la misericordia, que incluso un ministro puede atravesar oscuridades, y que el Señor, cuando quiere, sostiene con señales o con consuelos interiores, a veces sin señales, a veces con una evidencia que deja al alma sin palabras. Los documentos antiguos no siempre son detallados, muchos se perdieron. Otros quedaron en archivos dispersos. Sin embargo, la tradición local y el recuerdo litúrgico mantuvieron la línea principal. Un hecho sucedido durante la misa, recibido por el Papa, conservado con respeto y unido al crecimiento de la devoción eucarística en Occidente. Con los siglos, los visitantes de tierras lejanas siguieron llegando. Algunos venían por devoción, otros por interés histórico. La Iglesia los recibía sin cerrar la puerta, pero insistía siempre en el mismo punto. El signo sirve para elevar el corazón a la adoración, no para alimentar curiosidad. Por eso, en los lugares sagrados se pedía modestia, silencio y disposición interior. Y así, en noches tranquilas, cuando las ciudades se aquietan y el ruido disminuye, la memoria de ese milagro antiguo
puede escucharse como se escucha una campana lejana, no para inquietar, para apaciguar, porque la reverencia verdadera no es tensión, es descanso en lo que es más grande que uno mismo, es reconocer que el Señor se entrega sin ruido, en forma de pan, y pide a cambio un corazón que no se acostumbre. En la Basílica de Bolsena, cada piedra parece guardar un eco de oración. En la Catedral de Orvieto, la altura de las bóvedas sugiere que la fe busca elevarse sin dejar de ser humilde. Y en el centro, más allá de piedras y relatos, queda la misma realidad que la Iglesia celebra día tras día: el altar. La palabra pronunciada con temblor y esperanza, el pan consagrado. La presencia de Cristo recibida con reverencia, y el silencio de un pueblo que al inclinar la cabeza aprende de nuevo a creer.